Tras 10 años como humilde concubina, he renacido. Sean-Ru, perdiste tu pureza al salvarme. Quiero convertirte en la esposa principal para protegerte. Mi esposo me miró con cautela, como esperando que asintiera y aceptara ser solo una concubina. Pero en ese instante desperté. En mi vida pasada, el hombre que me amaba con locura, ¿cómo soportaría verme sufrir como concubina? En esa vida, cuando Li Suyuan fue solo a rescatar a Shen Qingyun, yo estaba atendiendo a mi suegra postrada en cama, afligida por el frío. Nunca fue fácil servirla. Cada día me levantaba antes del amanecer y solo regresaba a descansar tarde en la noche. Cuando llegó la noticia de que Shen Qingyun había sido capturada por bandidos, me sentí frenético y sin dormir por la preocupación. Me agaché inclinándome en señal de disculpa ante mi distanciado padre, solo para rogarle que se acercara y avisara a los bandidos. Aunque tuviera que dar 1000 colas de oro, solo deseaba una cosa, su regreso sano y salvo. Pero antes de que mi súplica saliera de las manos de mi padre, Shen Qingyun había regresado, junto a él estaba su primo, Li Suyuan. Su rostro estaba demacrado con los ojos entrecerrados y cargados de cansancio. La ropa de Li Suyuan estaba despeinada, su rostro pálido inspiraba compasión. Se aferró a su brazo con fuerza, como si soltarlo significara perderlo para siempre. Me había vuelto loco de preocupación, y mi corazón finalmente se desplomó. Corrí a preguntarle qué había pasado, si estaba herido, hambriento o cansado. Pero con los ojos enrojecidos, no dijo nada. Simplemente agarró a Li Suyuan y entró directamente al estudio. Lo seguí, pero la puerta se cerró de golpe en mis narices. Me quedé atónito un buen rato, hasta que su voz ronca se desbordó desde dentro. Aparte de traer la comida y servir el té, nadie debía entrar. En ese momento me faltó el valor para preguntar, ¿acaso ese nadie me incluía a mí? Más tarde mi suegra, que llevaba mucho tiempo postrada en cama, se recuperó de repente. Ella misma preparó platos nutritivos para Li Suyuan, recordándome con palabras veladas que no interfiriera. Sean-Ru, debes ser magnánimo. Suyuan salvó la vida de Qingyun, es la bendición de la casa. Ahora que ha sido profanada por bandidos, debemos tratarla bien, para que nadie diga que somos desagradecidos. Por el futuro y el nombre de Qingyun, debes perseverar aunque sea con amargura. Solo pude asentir en silencio conteniendo mi dolor, viendo cómo mi esposo cuidaba día y noche de otra mujer, comiendo y durmiendo a su lado. Más tarde Shen Qingyun me pidió que voluntariamente me convirtiera en su concubina. Sean-Ru no pide nada más que el título de esposa principal, para no ser despreciada. Su barbilla oscura por la barba incipiente, sus ojos llenos de tormento y culpa. Sean-Ru, ¿me entiendes? La vergüenza casi me vuelve loca. Sean-Ru, mi Sean-Ru. La última vez que sufrió tanto fue cuando se arrodilló ante mi padre, rogándole que me casara con él. Mi padre dijo que era un mentiroso, que su corazón era insondable. No lo podía creer. Estuvo arrodillado 3 días y 3 noches, bajo la lluvia torrencial y el sol abrasador. Su delgado cuerpo casi se marchita, tambaleándose como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Lloré aferrándome a una seda blanca, y corrí al estudio de mi padre, amenazando con matarme para obligarlo a hacerlo, pues solo deseaba casarme con él. Pero olvidé que mi padre también soportó 3 días sin dormir, sin comida ni agua, solo por mí. Menos de un año después, la determinación que una vez me entregó por completo, ahora la entregó por completo a otra mujer. Sean-Ru, ¿qué debo hacer? Bajó la cabeza suplicando humillado, observando con lástima mi expresión, anhelando una respuesta. Pero en esta vida, renacido como soy, aunque la escena reflejaba el pasado, podía ver a través de todo con claridad, las cejas fruncidas ocultaban ambición, los ojos oscuros llenos de cálculo, y bajo los labios vacilantes, solo palabras egoístas e interesadas. Al igual que antes, seguía esperando que dijera esas palabras, estoy dispuesto. Muy bien. Sonreí levemente. Que el título de esposa principal recaiga entonces en tu prima, Li Suyuan. Exhaló aliviado, la tensión de su frente se aflojó. En mi vida pasada, me convertí voluntariamente en concubina, renunciando a la posición de esposa principal, y pasé 10 años enfrascada en una lucha con Li Suyuan. 10 años desollada y humillada, soportando el frío y el hambre e incapaz incluso de proteger a mi leal doncella, y perdiendo la última oportunidad de ver a mi padre antes de su muerte.
Cada día vivía con pavor, temiendo que Seninyan ya no me quisiera, temiendo que Li Suyuan se apoderara de su corazón. En realidad, no valía la pena. Li Suyuan vestía una fina túnica blanca como la niebla, frágil, apoyada en una silla, mirando en silencio por la ventana. Sus rasgos eran impactantes, con una nariz delicada y labios color cereza, y sobre todo esos ojos luminosos que brillaban como si estuvieran llenos de lágrimas. Con unos ojos así, cualquier hombre flaquearía. Y muchas veces había sufrido pérdidas por culpa de ellos. Su doncella Xiao Sue me ofreció una taza de té. Concubina Xian, arrodíllate y ofrécele el té a la segunda esposa. La señora aún necesita descansar. No lo tomé. En cambio, me volví hacia Seninyan. Él y Li Suyuan estaban sentados juntos, y aunque él me miraba, su mirada siempre estaba fija en ella. Li Suyuan, ¿de verdad te profanaron los bandidos?, pregunté con calma. Se quedó paralizada, con el rostro rígido, girando la cabeza hacia mí con una mirada extraña y antinatural. Por supuesto. En mi vida pasada, Li Suyuan nunca había sido violada. No fue más que un gran plan que ideó para entrar en la casa Sen. Afirmó haber sacrificado su cuerpo para proteger a Seninyan. Las palabras corrieron como la pólvora, casi costándole la vida. Para una mujer, la castidad valía más que la vida. Seninyan también lo creía. Obligado por las circunstancias, se sintió obligado a hacerle justicia, a darle un lugar y un nombre. En aquel entonces yo también creía que solo era una actuación que Li Suyuan jamás podría ganar. Nunca imaginé que se atrevería a arriesgarlo todo en semejante apuesta. Pero una vez que le dieron un título con su cuerpo aún intacto, pudo cambiar el rumbo. Efectivamente, un mes después, bajo su control, Seninyan, borracho, la tocó. Y como ella esperaba, desde ese momento él ya no tuvo dudas ni aversión, solo alegría, como si hubiera obtenido una joya invaluable. Había ganado su apuesta. Perder con semejante plan, no podía decir nada. Li Suyuan se recuperó, vaciló, se cubrió la cara y empezó a sollozar. Hasta mi hermana mayor lo dice. No tengo cara para vivir. Mejor me muero. Seninyan se quedó paralizado. Nunca esperó que yo, esposa antes amable y comprensiva, atacara tan directamente su punto débil. Le secó las lágrimas con cuidado, persuadiéndola con ternura durante un buen rato, antes de finalmente volverse hacia mí. Xianru, ¿sabes que Suyuan soportó tanta vergüenza por mí? ¿Cómo pudiste pisotearla cuando ya estaba sufriendo? Curvé ligeramente los labios, sin ofrecer defensa alguna. Li Suyuan, ¿de verdad te profanaron los bandidos? Volví a preguntar. Se agarró los oídos y gritó, temblando de pánico. Me recosté sereno observándola actuar. En mi vida pasada, no había visto a Seninyan. Pero en esta vida, ya no lo necesito. Li Suyuan, más te vale no ser tan débil como para no resistir ni un solo golpe mío. Una mujer, sea cual sea su destino, jamás debería burlarse de su castidad. Xianru, Suyuan no es ese tipo de mujer. Te has pasado, dijo Seninyan sin dudarlo. Su mirada era fría al mirarme, luego se agachó cargando a Li Suyuan en brazos, y se dirigió hacia la puerta. Li Suyuan hundió la cara en su hombro, rodeándole el cuello con los brazos. Frunció el ceño ligeramente, vacilando al mirarme. La miré directamente. En mi vida pasada, no solo renuncié voluntariamente a mi puesto, convirtiéndome en el hazmerreír del mundo, la primera mujer en pasar de esposa principal a concubina, sino que incluso organicé personalmente la gran boda de Li Suyuan y Seninyan, usando mi propia dote. Aunque mi corazón estaba destrozado, mientras Seninyan fuera feliz, aún podía engañarme a mí misma. ¡Qué insensatez!, dije con desprecio. Para que ambos conspiraran contra mí de esa manera, qué tonto debí haber estado al tragar veneno durante 10 años, creyendo que era miel. Muy bien. Si hasta Seninyan dice que no es broma, que se haga realidad. ¿No dijo que no amaba por castidad? Entonces pongámoslo a prueba. Dejé una carta de divorcio y regresé a casa de mi padre. Anhelaba verlo una vez más. En aquel entonces, para casarme con Seninyan, le dije las palabras más crueles del mundo a mi padre. Padre, este es el camino que tu hija ha elegido. Aunque tenga que arrastrarme de rodillas, estoy dispuesta. Inyan no es como los demás.
Aunque el mundo me traicione, él nunca lo hará. Aún recuerdo cómo tras oír eso, mi padre guardó silencio durante un buen rato. Finalmente forzó una sonrisa amarga y preguntó, Xianru, ¿acaso tu padre te traicionaría alguna vez? Impaciente grité, si no puedo casarme con Inyan, me romperé la cabeza y moriré aquí mismo. Padre, ¿de verdad puedes soportar ver morir a tu hija ante tus ojos? Se quedó atónito con los ojos llenos de emociones. En mi vida pasada, mi padre intentó una y otra vez sacarme de ese atolladero. Incluso me interrumpió cortando lazos en su desesperación. Aún así me mantuve obstinado ordenando a los sirvientes que nunca me trajeran noticias de la casa Xian. Si escuchaba una palabra, serían multados, azotados. Me juré a mí mismo que un día, cuando viviera bien, cuando triunfara, mi padre me miraría de otra manera. Pero esperé y luché hasta que seguí luchando, y para cuando mi padre yacía gravemente enfermo, postrado en cama, me había desconectado de todo mensaje y no sabía nada. Cuando ya estaba a punto de morir, exhalando sus últimos alientos, Li Xiuyuan bloqueó deliberadamente a los sirvientes de la casa Xian y planeó que me encerraran en mi habitación. Al final, no pude ver a mi padre por última vez. Desde la finca Xin hasta la casa Xian, solo fueron 5 li. Y sin embargo perdí la última oportunidad de contemplar a mi padre antes de su fin. Yacía atormentado por la enfermedad, sin dormir, inmóvil, con los ojos abiertos toda la noche esperando. Pero no podía esperar a esta hija desleal. Todo fue por mi ciega obstinación. Porque viví y morí por un solo hombre. Me picaba la nariz hasta el punto de no poder respirar. Ya no podía contar las tonterías que había cometido por Sininyan. Señorita. El portero de la casa Xian me reconoció y gritó de sorpresa. Miró hacia atrás confundido, y luego se acercó corriendo. ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está el amo? Con la mirada fija en las puertas bien cerradas, reprimí el frenético latido de mi corazón. El sirviente se rascó la cabeza, reacio a responder. El amo debía regresar pronto. Apenas había pronunciado estas palabras, el sonido de cascos resonando detrás de mí. Xianru. La voz de mi padre resonó. Me quedé paralizado, dándome la vuelta con rigidez. Montado en lo alto de un caballo, llevaba una armadura medio desgastada, su figura aún imponente. ¿Dónde está Sininyan? ¿Por qué estás solo? Tiró con fuerza de las riendas, saltando con un movimiento decisivo. El entrechocar del hierro resonó nítido y claro. Había intentado contenerme, fingir serenidad, pero las lágrimas brotaron sin control, nublándome la vista. En un instante el rostro de mi padre cambió. Caminó hacia mí con paso firme. Sininyan ha muerto. Me quedé sin aliento. Claro, eso debió haber pensado. Que solo podría llorar así si el hombre al que amaba más que a mí misma se hubiera ido. Tomé el pañuelo que me ofreció y me sequé las lágrimas torpemente. Padre, quiero divorciarme de Sininyan. El insolente bastardo que no conoce la altura del cielo. Cuando mi padre escuchó todo lo sucedido, su puño golpeó con fuerza la mesa. Mi hija es la carne de mi corazón, la joya en mi palma. Aunque apostara la mitad de mi vida, jamás te dejaría sufrir. Sin embargo, se atreve a obligarte a rebajarte como concubina. Su pecho se agitó de furia, pero luego dudó. Xianru, si actúo, tú y él jamás tendrán un camino de regreso. Temía que mis palabras provenieran de la ira, que cuando se me pasara, seguiría siendo incapaz de soltar a Sininyan. Había estado ciego durante tantos años, mi repentina claridad era difícil de creer. Padre, lo he pensado bien. Lo repito, ya no quiero a Sininyan. Hay incontables hombres buenos en este mundo, y seguro que ninguno me obligará a ser su concubina. Sus ojos vacilaron aún dubitativos, pero asintió rápidamente como si temiera que cambiara de opinión. Xianru, qué bien que puedas soltarme. Luego se enderezó con los ojos brillantes. Entre mis hombres hay incontables talentos, algunos fieros y valientes, otros astutos y sabios. A quien quiera que veas, lo ataré y lo pondré ante ti. Si uno no es suficiente, entonces 2. Si 2 no son suficientes, entonces 3. Basta, basta. Lo interrumpo con la cara ardiendo. Padre, hay algo más urgente.
El asunto de la supuesta castidad de Li Suyuan debe resolverse antes de que ella y Sin Yin puedan consumar su relación. Pero no pude decírselo. Pedí prestada una criada experta en artes marciales, dije avergonzado. Cuando el asunto esté resuelto, la devolveré. Mi padre se acarició la barba en señal de aprobación, con los ojos brillantes de orgullo. Xianru, por fin muestras algo de mi sangre. Si algo se puede resolver por la fuerza, ¿para qué malgastar ingenio? Permanecí en casa de Xianru 3 días. Durante ese tiempo Sin Yin no me envió ni una sola pregunta. En cambio, fue mi suegra quien envió mensajes uno tras otro diciendo que le dolía la espalda, los hombros, que las criadas le masajeaban con demasiada suavidad o con demasiada fuerza, lo que empeoraba su condición. En realidad, el falso rostro de caballero que Sin Yin tenía era heredado por completo de su madre. Solo sabían hablar de su propio sufrimiento, de su propio dolor, y luego mirarme fijamente como si hubiera nacido solo para sacrificarme por el bien de mi madre y mi hijo, para trabajar como una bestia de carga. La señorita Liu Xiang, la criada, llegó corriendo, inclinándose para susurrarme unas palabras al oído. Se me iluminaron los ojos. Le agarré el brazo. Bueno, le administré el incienso para dormir. Una vez que se quedó dormida, usé el instrumento. Las mejillas de Liu Xiang se sonrojaron. Después limpié la sangre y le apliqué ungüento anestésico. No sentirá ningún dolor. Esta mañana solo dijo que se sentía un poco mal, pero nada más. No pude evitar reírme. Bien. Liu Xiang, necesito que papá te preste un poco más. Sus ojos se abrieron de par en par, redondos como lunas llenas, antes de soltar una risita tímida. Señorita, el mismísimo maestro me entrenó con la intención de servirle desde el principio. Solo dijo que mi boca era demasiado honesta, que mis palabras salían disparadas sin pensar, y que probablemente causaría problemas. Así que me retuvo para que aprendiera más y luego me envió aquí. Me quedé paralizado, recordando algo. En mi vida pasada, mi padre me había enviado varias criadas. Sin embargo, todas fueron interceptadas por Li Suyuan. Afirmó que, como concubina, tener sirvientas a mi alrededor era inapropiado. Con reticencia, las vendió a todas. Esas chicas, a quienes mi padre había cultivado durante años, pretendían protegerme dentro de la casa Sun, vendidas directamente a burdeles, para ser manipuladas por los hombres más sucios y brutales. Miré el rostro redondo e inocente que tenía ante mí, y se me encogió el corazón. Liu Xiang, quizás tú también estuvieras entre ellos. Sus ojos brillantes brillaban, llenos de inocencia. Todos dicen que la señorita es torpe, pero no lo creo en absoluto. Parpadeé sin saber si lo decía como un elogio o como una reprimenda maliciosa. Liu Xiang. Sonreí levemente. Esa boca honesta tuya, la aprovecharé al máximo. Ella nunca dudó de mí. Abriendo la boca de alegría, exclamó, esta sirvienta agradece a la señorita por no despreciar tan escaso talento. No hay necesidad de cortesía. Empaca tus cosas. Liu Xiang, acompáñame a la finca Sun. Disfrutemos de la obra. Llegué en el momento justo. Sun Yin, Li Suyuan y mi suegra estaban reunidos en el recibidor, debatiendo si usar 8 o 6 palanquines para llevar a Li Suyuan al palacio y cuánto regalo de compromiso preparar. La familia anda corta de dinero. Sun Yin frunció el ceño fingiendo dificultad. Li Suyuan, aún envuelta en una delicada enfermedad, bajó las pestañas y suspiró suavemente. Sí. Mi suegra jugueteó con su rosario con rostro impaciente. ¿Acaso Xianru no le queda todavía bastante de su dote? Madre. Esa era la dote de Xianru. Si se corre la voz, mis colegas se reirán a carcajadas. Sun Yin intervino. ¿Y qué? Una vez que cruzara las puertas de Sun, todo sería propiedad de Sun. ¿Se atrevería a negarse? En ese momento interrumpí sus palabras. Mis pasos se asentaron con firmeza en el umbral y crucé el vestíbulo. La habitación quedó en silencio al instante. 3 pares de ojos me miraban fijamente. Se miraron y, como por un acuerdo tácito, todos guardaron silencio. La mirada de Sun Yin se oscureció, fijada por completo en mí. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero cuando su mirada se posó en Li Suyuan, optó por el silencio.
Durante los 3 días que me quedaban, de verdad le preocupaba que estuviera enfadada o se sentía aliviado, porque sin mí, Su Suyuan ya no tenía que lamentarse. Al fin y al cabo, habían llegado a la etapa de elegir las sillas de mano para su cortejo nupcial. Y en ese momento yo seguía siendo la esposa principal. Mi suegra entrecerró los ojos, con una sonrisa fría y burlona en el rostro. Así que la nuera ha vuelto. Menuda habilidad tienes, escapándote a casa de tu padre sin decir palabra. Al final, el salón ancestral Sun debía ser demasiado pequeño para albergar a un Buda tan grande. Sus palabras destilaban desprecio. Dirigió su mirada hacia Liu Xiang. HMPH. ¿De verdad no queda nadie con vida en la familia Sun, como para que tengamos que molestar a nuestros suegros para que envíen un sirviente a nuestra puerta? Liu Xiang solo rió entre dientes, haciendo una reverencia. Salud y paz a la señora. Dicen que quien se maldice a sí mismo en broma suele verlo cumplido. Mejor cuida tus palabras. La anciana se atragantó poniendo los ojos en blanco antes de tragarse la réplica. Sonreí levemente. Tu nuera saludó a tu madre. Soltó un bufido frío y se dio la vuelta en silencio. Así que desvié la mirada hacia mi marido. Con solo 3 días de diferencia, su aspecto era aún más abatido. Su rostro estaba pálido y su cuerpo frágil. Por fin, tras una larga vacilación, Sun Inyan habló. Sun R.U. Había adelgazado, y la túnica azul que llevaba colgaba suelta. Era la misma túnica que yo misma le había medido una vez, sus hombros, su altura, cosiéndola con esmero durante 3 meses. Solía sentarse a leer mientras yo cosía, pinchándome el dedo una vez hasta que me salió sangre. Sobresaltado, tiró el libro, se llevó mi mano a los labios y me rogó que dejara de coser. Las bolsitas, los cinturones que le bordaba, sus colegas lo envidiaban sin cesar. Sun Inyan una vez se rió diciendo que si tuviera otra túnica tan fina, sus celos se intensificarían aún más. Y ahora, con la túnica que me costó mucho trabajo hacer, abrazó a otra mujer. Mi hermana mayor. Li Suyuan habló de repente con voz temblorosa. No deseo quitarte lo que te pertenece ni a tu esposo ni a tu dote. Como si recordara algo de repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se tambaleó y luego cayó de rodillas con un golpe sordo. Estos días te he molestado demasiado. Te pido perdón. Hizo como si se inclinara. A ella, por supuesto, no le importó. Fue mi marido quien se inquietó. Suyuan. Sun Inyan se puso de pie de un salto, corrió a su lado y la levantó. ¿No te dije que no volvieras a mencionar esto? No te culpo, nunca te culparé. Su voz bajó, suave y persuasiva. El rosario de mi suegra repiqueteaba con firmeza entre sus dedos. Tranquila. Si Xianru se atreve a decir una palabra contra ti, primero tendrá que pasar por encima de este viejo cuerpo. Míralos, madre e hijo. Si no me supiera realmente inocente, podría haber pensado que fui yo quien aniquiló al clan de Li Suyuan, el asesino de sus padres, el destructor de su linaje. Así de digno era de su vigilancia. Liu Xian llegó corriendo con pasos resonantes. Se plantó frente a mí, con su rostro redondo y severo. Mi señora y esa joven no son parientes ni lazos. Que se arrodille ante mi señora, ¿no acortaría la vida de mi señora? Se paró entre Li Suyuan y yo con el ceño fruncido. Si hay que afeitar la vida, que me afeiten la mía. Pero el destino de mi dama no está al alcance de cualquiera. En toda esta sala, solo Liu Xiang pensaba en mis sentimientos. Aunque su perspectiva fuera un tanto extraña. Li Suyuan la miró boquiabierta, con los ojos abiertos como platos, como si le hubieran dado un fuerte golpe en la cara. Aturdida, se giró hacia mí horrorizada, como preguntándose de dónde había sacado a semejante criatura. Insolencia. La expresión de Sun Inyan se ensombreció. Le puso una mano en el hombro a Liu Xiang, pero ella se mantuvo firme y no se movió ni un centímetro. Se quedó paralizado y frunció el ceño. Xianru, la casa Sin nunca ha criado a una criada tan rebelde. ¿Qué mal ha hecho Suyuan para que tanto la ama como la sirvienta conspiren contra ella? No lo entendía. ¿Qué había hecho yo para que él y su madre me protegieran como si fuera su enemiga acérrima? Li Suyuan se mordió el labio con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa.
Inyan, dime si hubiera muerto entonces, mi hermana mayor no tendría que sufrir ni soportar las frías palabras de su criada. Sin Inyan la abrazó con más fuerza. Le acarició el rostro con ternura, con los ojos destrozados. Su Yuan, no digas más. El título de esposa principal, nadie más que tú. Su rostro reflejaba esa extraña tristeza, pesada como una piedra en invierno, fría e inflexible de pies a cabeza. Permanecí impasible. Así que volvió a ser lo mismo. Bastaba con que Li Suyuan fingiera fragilidad y derramara algunas lágrimas, para que Sin Inyan le arrancara el corazón del pecho y se lo entregara. Si quería dárselo, que lo hiciera. Pero él también quería arrebatarme el mío para ponérselo en sus manos. Sin R.U. Nunca te he rogado nada. Solo esta vez. Cayó de rodillas en el suelo, aferrándose a ella, levantando la cabeza hacia mí. Sus palabras fueron tan bajas como el polvo. Como si yo fuera quien rompiera lazos de amor y lealtad. Sin R.U., te lo ruego, cede el puesto de esposa principal a Su Yuan. Muy bien. Respondí sin dudarlo un segundo. Firma la carta de divorcio y luego ven a verme. Y Sin Inyan intentó seguir hablando, pero ya me había puesto de pie. Si no, no hay nada más que discutir. Y aún así, seguía negándose a firmar. Ni siquiera se molestó en venir a hablarlo conmigo. Supuse que era porque Li Suyuan se aferraba demasiado a él. O quizás todavía creía que solo me retiraba para avanzar, usando la exigencia de divorcio para obligarlo a ceder. Después de todo, una vez lo amé con una devoción loca. ¿Cómo iba a estar realmente dispuesta a irme? Todavía me estaba poniendo a prueba. Señorita, ¿de verdad firmará el joven amo la carta de divorcio?, preguntó Liu Xian con ansiedad. Asentí levemente. Lo hará. Parpadeó. Los sirvientes dicen que el joven amo lleva varios días sin comer ni beber. Ni siquiera ha ido a ver a Li Suyuan. ¡Ay! Mantuve la vista fija en el libro de cuentas de mi dote, pluma en mano, pasando cada página para revisar las listas. Todos dicen que la señorita es despiadada, fría como el hierro. Una vez, el joven amo casi perdió la mitad de su vida solo para casarse contigo. Y tú, en lugar de preocuparte por él, justo ahora, cuando todos esperan su decisión, montas un escándalo exigiendo el divorcio. Eso no es lo que una dama de una gran casa debería hacer. Liu Xiang ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. Señorita, ¿será que todos están locos? ¡Ay! Arqueé una ceja. ¿Y qué sabiduría tiene usted entonces? Arrugó la nariz. Si Li Suyuan fue profanada por bandidos, debería buscar justicia e informar a las autoridades. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Sin embargo, actúa con tanta lástima, como si tuvieras una deuda con ella, y exige que le hagas justicia. Liu Xian. Me quedé sin aliento, sorprendido por su claridad. Tú te atreves a decir esas cosas en voz alta. Puso el tintero delante de mí, instándome a mojar el pincel, mientras murmuraba entre dientes. A esta sirvienta solo le parece extraño. El joven maestro no es tonto. ¿Cómo no lo vio? Mi mano se quedó inmóvil en el aire. Cayó una gruesa gota de tinta. Él sí lo veía. Lo sabía todo. Solo creía que pasara lo que pasara, nunca lo abandonaría. Y así se apoyó en el amor que una vez le di, el privilegio que una vez le otorgué, para poder pisotearme a voluntad sin piedad. Firmará. Lo dije en voz baja. En cuanto a Li Suyuan, tuvo la determinación suficiente para firmar. ¿Estás satisfecho ahora? Sin Qingying me arrojó la carta de divorcio. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro demacrado por la forzada moderación. Xianru, gracias a ti, hasta aquí llegamos. Li Suyuan estaba detrás de él, con las comisuras de los labios curvadas en señal de triunfo. Me miró con una postura de victoria absoluta. Sin Qingying no solo la había traído a la casa Sin, sino que le había prometido el título de esposa principal. Aunque lo presioné con el divorcio, aunque regresé a casa de mi padre para presionarlo, a pesar de todas sus dudas, Sin Qingying la eligió. A sus ojos, había perdido miserablemente. Pero se alegró demasiado pronto. Creyó que me habían derrotado por completo. Pero en realidad, mi venganza apenas comenzaba.
Solté una risa silenciosa, tomé la carta de divorcio, estudié cada trazo de tinta con atención y se la entregué a Liu Xiang. «Cuídala». Liu Xiang sonrió abrazándola contra su pecho. «Felicidades, señora Xin», dije con tono ligero. Los labios de Li Suyuan se curvaron. «Hermana mayor, solo acepto el título. Pero el corazón de Qingying aún te pertenece. De ahora en adelante somos una sola familia». Ella fue lo suficientemente ingenua como para pensar que, después de divorciarme de Xin Qingying, me convertiría voluntariamente en su concubina solo para estar a su lado. La sonrisa de Xin Qingying era amarga y su voz ronca. «Perdóname». Negué con la cabeza, sonriendo levemente. «Así que ya no tienes que temer que los chismes manchen tu carrera oficial». «Lo entiendo. Li Suyuan te salvó y debes recompensarla. Aunque no quieras que sea tu concubina, debo convertirme en una. Soy tu esposa, Xin Qingying. Si no te pago esta deuda, ¿quién lo hará?». Exhalé con resignación. Extendió la mano para tomarme. Me incliné hacia un lado, esquivando su toque. Mi voz era fría. «De hoy en adelante todos los lazos entre nosotros considérelos borrados». Se puso rígido, el pánico se reflejó en su rostro, como si mi indiferencia lo hiriera más profundamente que cualquier palabra. Sin R.U. Incluso después de revelarle todo, él seguía insistiendo en que me convirtiera en su concubina. Una vez me engañé pensando que era mi propia debilidad, mi sumisión, mi silencio, lo que lo obligaba a aceptarlo a regañadientes. Pero en esta vida, lo había intentado todo. Y aún así, Xin Qingying me dio la espalda, dejándome solo con todo. «No digas eso». Su rostro se retorció de tormento, suplicando. «Sin R.U., te lo prometí. Esto es solo de nombre. En mi corazón, mi verdadera esposa, solo has sido tú». Lo miré en silencio, distante. El chico que una vez me conmovió había desaparecido. La mirada cansada de Li Suyuan se dirigió hacia mí. Extendió la mano para agarrarlo del brazo, pero él se la quitó de encima. Su rostro se congeló. «Hermana mayor, ¿por qué dices esas cosas? Solo haces sufrir más a Qingying». Quizás Xin Qingying presentía mi decisión, pues el pánico lo invadió. «Muy bien, Xiuyuan, basta. Sin R.U. ya se ha rendido. ¿Qué más quieres?». Respiró hondo, forzando una sonrisa. «Sin R.U., estos últimos días te he descuidado. Fue mi culpa. Una vez dijiste que querías visitar el templo en las montañas, ofrecer incienso y ver las flores. En los próximos días estaré libre, te llevaré. Si esperamos más, las flores se marchitarán». Su mirada era sincera, sus palabras tiernas. Sin R.U. cariño demasiado tarde, más barato que la hierba. Antes siquiera de que sus pies se pusieran a caminar para casarse con otra como esposa principal, regresó a mis espaldas con promesas de llevarme de paseo. Una mano golpeó, la otra ofreció dulces, él quería quedarse con ambos lados. Había pensado negarme. Pero el mejor acto aún estaba por suceder. «Muy bien». Levanté la voz. «A partir de mañana, si cada noche al atardecer puedes montar guardia frente a la puerta de mi habitación durante 2 horas completas, 3 días seguidos, entonces olvidaré todo esto y no volveré a hablar de ello». Los ojos de Xin Qingying se iluminaron y asintió sin dudarlo. «Sin R.U., mientras dejes de guardar rencor, haré lo que sea». Li Suyuan, al verlo inclinarse hacia mí, se apresuró a intervenir. «Qingying, ¿no prometiste llevarme al médico en 3 días? Me duele mucho la cabeza. Me siento muy mal». «Qingying, ¿me estoy muriendo?». Por una vez, la voz de Xin Qingying se endureció. «Me pareces muy bien. Ahora eres la señora Xin». «¿Y qué hay de Sin R.U.?» «No es nada». «Li Suyuan, ¿no puedes ser comprensivo aunque sea por una vez? Por ti he soportado un sinfín de chismes. Te he dado todo lo que me has pedido. Y ahora solo deseo pasar un poco de tiempo con Sin R.U., aunque sea un solo día, ¿no lo permitirás?». El rostro de Li Suyuan palideció con lágrimas corriendo. Sonreí al ver a Xin Qingying de pie ante mí en su defensa. Ella lo miró a él y a mí, y rápidamente suavizó su expresión, secándose las lágrimas. «Qingying,
estaba demasiado sensible. No es nada. Deberías quedarte con la hermana mayor, es lo correcto. Justo ahora fui una tontería. Hermana mayor, perdóname. La expresión de Xin Qingying se relajó. Su reacción, lo suficientemente rápida como para salvar su rostro. Basta. Liu Xiang acompaña a los invitados. Estoy cansado. Agité la mano y mientras mi mirada recorría a Li Xiuyuan, hablé con deliberada intensidad. Recuerda, 3 días. Mantente firme sin fallar. No lo olvides. Su cuerpo se puso rígido. Dejé que mis ojos se posaran en los suyos, llenos de provocación. Xin Qingying, creyendo que por fin me había ablandado, se alejó radiante. Li Xiuyuan se mordió el labio con la mirada fija en mí, llena de veneno. Xianru, no creas que esas nimiedades harán que Xin Qingying vuelva contigo. Arqueé una ceja sin prisa. Ah. ¿Y si no? Soltó una risa fría, 2 veces. No eres rival para mí. Hice que te dejara de lado una vez, puedo hacer que te deje de lado una segunda vez. 100 veces si quiero. Xianru, te veré inclinar la cabeza en señal de derrota. Levantó la barbilla con orgullo desbordante y una mirada penetrante. ¿Crees que te ama de verdad? Xin Qingying me dijo más de una vez que te desprecia. Resiente a tu padre por hacerle las cosas difíciles, resiente el poder de tu familia que lo oprimió. Detesta tu cara rígida, siempre fingiendo ser justo. Incluso desprecia la forma en que lo amas con locura, como si sin él no pudieras vivir. Una vez dijo que sospechaba que si te dijera que saltaras de la torre de la ciudad, lo haría sin dudarlo. Eres demasiado tedioso. Li Xiuyuan frunció los labios, riendo, mirándome con aire de victoria. Espera, Xianru. Nunca te protegerá durante 3 noches enteras. Una vez más, perderás contra mí. Contenta con mi silencio, se marchó triunfante. Solo después de que su figura se desvaneció, sentí que se apoderó de mí una verdadera calma. Porque Li Xiuyuan, estabas a punto de jugar tu última carta. Y esa carta ya la había destrozado. La primera noche antes de que anocheciera, llegó Xin Qingying. Se quedó afuera de mi puerta, murmuró disculpas y se quedó hasta que la luna se puso por el oeste antes de irse. La segunda noche regresó, pero el cansancio se reflejaba en su rostro. Cumplió con el horario acordado y se fue enseguida. La tercera noche Xin Qingying apenas se levantó un momento cuando la criada de Li Xiuyuan, Xiao Xue, entró corriendo, tirando de él. Se fue con ella y nunca regresó. Señorita, ¿por qué Xin Qingying aún no ha venido? Liu Xiang miró hacia la puerta del patio. La noche ya se había tragado el cielo. Mi corazón se conmovió. Una obra se estaba desarrollando. Liu Xiang, ve a las habitaciones de Li Xiuyuan y observa. Me temo que Xin Qingying ya está compartiendo vino con ella bajo la luna. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. No, seguro que no. Aún así quería reconciliarse contigo. ¿Cómo podría? Me voy enseguida. Salió disparada, ágil. Me recosté en la silla, esperando en silencio a que amainara la tormenta. Pasó media hora. La noche era densa y negra. A través de la ventana abierta contemplaba el cielo, las sombras de las nubes se extendían, capa tras capa, apretadas y silenciosas. Poco a poco, el cielo se sumió en la oscuridad. Los árboles se fundieron con la sombra, la hierba joven se la tragó entera. Un viento frío se coló por la ventana, tirando de mi manga, y me desperté. La vela del escritorio se había consumido hasta la mitad. Había pasado otra media hora. La señorita Liu Xiang irrumpió con los ojos encendidos y sin aliento por la urgencia. Los aposentos de Li Xiuyuan son un caos. Cuando llegué Xin Qingying estaba bebiendo con ella, sentados cerca, y los dos hablaban mal de ti sin parar. Dijo que todo era impotencia, que aún necesitaba la influencia de mi padre para un puesto oficial, que aún necesitaba mi dote para mantener a toda la familia Xin, y que por eso no podía permitir que me decepcionara por completo. Al oír esto, Liu Xiang tembló de rabia. Este sirviente casi irrumpió y lo confrontó. La amargura me invadió, ahogándome. Xin Qingying era aún más despreciable de lo que imaginaba.
Después de eso intentó irse, pero Li Xiuyuan de repente enloqueció, rasgó su túnica y lo arrastró hasta la cama. Y entonces. Liu Xiang apretó los dientes. Descubrió que no era virgen. Se puso serio al instante, se quitó la ropa y salió furioso con el rostro ennegrecido. Li Xiuyuan se quedó atónita un buen rato antes de darse cuenta de que no había sangre. Entonces Liu Xiang bajó la voz con fingida discreción: «Señorita, su audacia es inconmensurable». Mi corazón latía con fuerza. ¿Estaría ocultando algo más? El rostro de Liu Xiang se tornó serio. Presa del pánico, Li Xiuyuan perdió el control y le gritó a su criada Xiao Sue, exigiéndole que le explicara qué había hecho. Xiao Sue estaba desconcertada. Li Xiuyuan insistió en que no podía haberlo perdido, que debía ser culpa de Xin Qingjin, que no lo había roto. Incluso lo intentó consigo misma, llorando de dolor cada vez, pero aún así, no sangraba. Abrí los ojos de par en par. Y entonces intentó golpear a Xiao Sue, diciendo que debía ser su culpa. Que cuando les entregó plata a los bandidos, no fue suficiente, así que realmente la atraparon. Xiao Sue juró una y otra vez que había entregado cada moneda exactamente como se la habían dado. Espera. Mi pulso se aceleró. Dijiste que fue Xiao Sue quien les dio la plata a los bandidos. Liu Xiang asintió furioso. Sí, señorita. La verdad es más extraña que cualquier cuento. Fue Li Xiuyuan quien organizó el secuestro de Xin Qingjin. De lo contrario, ¿cómo se habría atrevido a irrumpir sola en el campamento de bandidos? Los bandidos le habían quitado el dinero, fingieron tener a Xin Qingjin cautiva durante unos días, la amenazaron a gritos, esperando solo a que Li Xiuyuan llegara y cumpliera su papel de heroína salvadora de la belleza. Incluso llegó al extremo de drogarse, fingiendo desmayos, dejándose arrastrar, solo para vender la ilusión. Así fue como Xin Qingjin escapó, y por eso le estaba tan agradecido. Me quedé atónito con la boca entreabierta, incapaz de hablar. Así que esta era la verdad. En mi vida pasada, solo sabía que Li Xiuyuan seguía intacta. Se rumoreaba que estaba inconsciente en ese momento, y todos asumieron que lo peor había sucedido. En cuanto a los bandidos, nunca dudé. Al final, solté una risa amarga. Así que la principal razón por la que Xin Qingjin luchó para proteger a Li Xiuyuan fue porque se atrevió a arriesgar su vida para salvarlo. Mientras yo había sido el cobarde, sin atreverme siquiera a poner un pie en el campamento de bandidos. Toda mi vida había intentado demostrar mi amor con perseverancia, retrocediendo paso a paso. Y ahora descubrí que lo que consideraba el mayor ejemplo de devoción no era más que una farsa. La última obsesión de mi corazón se disolvió como la niebla. La señorita Li Xiuyuan golpeó a Xiao Sue con saña, reprendiéndola por arruinarle la vida con ese estúpido error. Xiao Sue, desesperada, se defendió, y entonces Liu Xiang agitó los brazos, imitando el caos. Se estrellaban taburetes, arañando sus rostros ensangrentados, con la ropa hecha jirones. Su parloteo sin aliento se desbordó, y poco a poco, el nudo de asfixia dentro de mí comenzó a aflojarse. Nunca fue que mi amor no fuera suficiente. Era que Xin Qingjin nunca fue digna. El viento nocturno se filtraba por la ventana enrejada. Mi corazón nunca se había sentido tan claro, tan ligero, como si me hubiera liberado por primera vez. Los cielos oscuros dieron paso al amanecer, la luna brillaba con fuerza, las estrellas centelleaban tenuemente. Los árboles antes sombreados, la hierba antes oculta, ahora se bañaban en una luz plateada, más intensa que la luz del día. Con las primeras luces, los sirvientes de la casa Xian llegaron a la finca Xin para entregar mi dote. Mi suegra, no, la anciana señora Xin, estaba tan horrorizada que se agarró el pecho, señalando y temblando, antes de desmayarse. El estipendio de Xin Qingjin era escaso, toda la casa dependía de mi dote para mantenerse a flote. Ahora que se lo estaba quitando todo, era como desgarrarle los huesos. Se desmayó una y otra vez, despertándose solo al oír a los sirvientes recitar qué piezas estaban moviendo, luego volvió la vista hacia el blanco y se desplomó de nuevo. Instruí deliberadamente a los sirvientes Xian que tuvieran cuidado con el trozo de carne tirado en el suelo, para que no tropezaran y dañaran mi dote. Casi una hora después Xin Qingjin salió tambaleándose, despertada por los sirvientes frenéticos.
Todavía despeinado por la bebida, con la túnica apenas abrochada, se quedó paralizado al verme completamente vestido, con mi dote ya cargada en los carruajes. Xianru, ¿qué haces? No lo entendía. ¿No nos habíamos reconciliado? Incliné la cabeza, fingiendo desconcierto. ¿Cuándo? Pero, dijiste mientras hiciera guardia 3 noches. Aquí su voz se quebró como si el recuerdo de la noche anterior lo golpeara con fuerza. Sus mejillas se sonrojaron. Xianru, lo de anoche fue un accidente. No cuenta. Esta noche seguiré de guardia. Oh, respondí con frialdad. Joven maestro Sen, ya te di tu oportunidad. Lo tiraste. Es muy sencillo, esto termina aquí. ¿Qué? Se le salieron los ojos de las órbitas. Xianru, sigues enfadada, ¿verdad? Negué con la cabeza. Joven maestro Sen, y yo ya no tenemos ningún vínculo. Dirígete a mí como señorita Xian. De lo contrario, no culpes a mi criada por su falta de cortesía. Se quedó atónito agarrándose la cabeza con pesar. Xianru. Fue un accidente de verdad. ¿Por qué no me crees? Miró a los sirvientes de Xian que sacaban mis cosas con cuidado, con el rostro desgarrado por la desesperación. De repente me agarró los hombros con fuerza, gruñendo. ¿Todavía quieres castigarme, verdad? Ah, me duele. Grité. Sin decir palabra, Liu Xiang le dio una patada en el bajo vientre. Retrocedió varios pasos, se dobló, sintió náuseas y se desplomó vomitando bilis amarillenta y agria que apestaba a vino. Joven maestro Sen, espetó Liu Xiang con frialdad. Por favor, tenga un poco de respeto, joven Master Sen. El sudor le corría por la frente, su voz estaba entrecortada por el dolor. Soy tu esposo. ¿Cuánto vino falso bebiste con Li Xiuyuan? Liu Xiang se burló frunciendo el ceño. Mi dama ya firmó los papeles del divorcio contigo. Deja de aferrarte descaradamente. No, no. Eso fue solo para presumir. Rugió con voz ronca, limpiándose la boca con la manga arrugada. Li Xiuyuan lloraba, armando un escándalo. Solo la consolé. Xianru, dilo. Diles que todo fue una farsa. Una farsa. Me reí. Xinxinyan, para ti todo es una farsa. Que Li Xiuyuan te salvara fue una farsa. Que te casaste con ella fue una actuación. Me obligaste a concubinato, me abandonaste, todo fue pura farsa. Entonces, ¿qué es real, Xinxinyan? Anhelas un buen nombre, quieres ser elogiado como hombre leal y recto, pero nunca te importó mi opinión. Codicias la belleza de Li Xiuyuan, la deseabas, y aún así finges inocencia. Sabías que estaba intacta, ¿verdad? Un hombre como tú, ¿cómo podía no saberlo? Mi voz era fría al expresar la sospecha que albergaba en mi corazón. Pero él usó esta misma mentira como escape, fingiendo que ya había sucedido, obligándome a aceptarlo. Xinxinyan, engáñate si es necesario, pero ¿por qué obligarme a creer la misma mentira? Su rostro se desvaneció, el pánico se apoderó de él al descubrir sus pensamientos. No, Xianru, escucha, puedo explicarlo. Solo lo miré en silencio. El hombre que una vez amé hasta la médula. Sus rasgos no habían cambiado, pero nada quedaba del chico que una vez conmovió mi corazón. Xianru, me equivoqué. Estaba completamente equivocado. Solo entonces comprendió que ya no lo quería. Me volví hacia Liu Xiang. Ya está todo empacado. Vamos. Ella asintió bruscamente con la mirada cautelosa como siempre. Joven maestro Xin, le sugiero que conozca su lugar. Con ese cuerpo frágil, temería matarlo accidentalmente si lo golpeara. El rostro de Xinxinyan se desvaneció y sus labios temblaron. No, imposible. Xianru, no me dejarás. Liu Xiang se burló, joven maestro Xin, en lugar de balbucear, mejor ve a consolar a Li Xiuyuan. Ayer, después de que terminaste con ella y te fuiste inmediatamente después de vestirte, lloró hasta vomitar. Él se quedó paralizado, sin palabras. Su mejilla se contrajo, sus ojos se abrieron, una sonrisa amarga se curvó. Así que lo supiste desde el principio. Sí, claro. Xianru, ahora debes pensar que soy vil, ¿no?
Soy así blando, tonto, crédulo como un niño, creyéndome cada palabra. Si no fuera porque Li Siyuan dijo que quería morir anoche, me habría quedado. Habría aguantado los 3 días completos. Podríamos haber regresado como antes. Fue ella, esa miserable mujer, todo fue culpa suya. No te vayas, Xianru. ¡Qué asco! Sentí no solo asco, sino náuseas por la profundidad de la situación. Incluso ahora intentaba las mismas patéticas artimañas, esperando que me ablandara. Liu Xian. De regreso a la finca de Oncean. 2 días después, Li Siyuan vino a buscarme. La dejé entrar. En cuanto la vi, su rostro estaba salpicado de moretones, tan oscuros que ningún polvo podía ocultarlos. Xianru. Has ganado. Su voz ronca rasgó el aire. Regresa. Te devuelvo el puesto de esposa principal. Seré concubina. Casi me río. Entonces Sininyan, en su furia ciega, le levantó la mano. Ella no respondió, solo tembló forzando a pronunciar palabras de disculpa. Perdóname. Me equivoqué. Xianru, regresa. Por favor, regresa. Frunzó el ceño. Li Siyuan. Era como una marioneta de madera, con los labios moviéndose rígidamente en repetidas ocasiones. Xianru, me equivoqué. Vuelve. Por favor, regresa. Me quedé callado. Esto fue obra de Sininyan. Él la había llevado a ese estado. Guardó silencio un momento y luego respondió lo mismo. Solo pude interpretarlo como una admisión tácita. Aún así, aún deseabas permanecer en la casa Sin, junto a Sininyan. Esta vez, Li Siyuan no repitió lo que dijo. En cambio, esbozó una sonrisa sombría. He perdido. Xianru, has ganado. Regresa. No respondí, solo le hice un gesto a Li Siyuan para que la acompañara afuera. Poco después, Li Siyuan regresó. De regreso no paraba de murmurar disculpas. Entonces empezó a divagar sobre cómo Sininyan la insultaba, la humillaba, y cómo la anciana matrona que antes fingía bondad ahora la hostigaba sin cesar, con dureza e implacabilidad. Parecía medio poseída, señorita, como si alguien estuviera atormentado. Solo pude dejar escapar un largo suspiro. Durante meses Sininyan vino a implorar una reconciliación, pero yo lo rechazaba cada vez con frialdad e inflexibilidad. Al final, al no ver ninguna esperanza, se rindió. Mi padre también creyó que realmente me había rendido. Se alegró, incluso su salud mejoró mucho. En el salón de té mi padre y yo nos sentamos uno frente al otro tomando nuestras tazas de té. Un sirviente entró con una gran pila de retratos. Maestro, los cuadros han sido entregados. Dejé mi taza, sintiendo una creciente inquietud. Mi padre sonrió ampliamente al recibir el paquete. Xianru, ven a ver. Entre estos hombres, a ver si alguno te agrada. Los abrió uno a uno, extendiéndolos ante mí. Este de 23 años, de aspecto sencillo, pero valiente e inteligente, firme en todo. Este de 19 años, un poco joven, pero sensato. Lo valoro mucho. Y este guapo y fuerte. Padre los evaluó a ambos y luego me miró con expectación. Xianru, ¿cuál te gusta? Haré que lo traigan aquí enseguida, para que te sientas más tranquilo. Casi me atraganto con el té. Padre, soy yo. De repente hizo una pausa, frunciendo el ceño. No. Eso no servirá. Recogió los retratos disgustado. Creí que había entrado en razón. Claro que no. Padre, me acabo de divorciar. ¿Cómo podría? Pero me interrumpió. ¿Qué fotos de usuario? Espera, los convocaré a todos y los pondré en fila para que puedas elegir. Hay incontables hombres en este mundo, todos mejores que ese Xianqinyan. Padre. Solo podía quedarme sentado, impotente. El mejor hombre del mundo, ya lo encontré. La expresión de mi padre se congeló. Dudó un buen rato y finalmente preguntó con la voz teñida de temor. ¿Quién es? Como si me aterrara volver a pronunciar el nombre de Xianqinyan. Me incliné hacia adelante fingiendo misterio, viendo cómo su rostro se tensaba de preocupación.
Solo entonces respondí lentamente. El mejor hombre del mundo, el que jamás me traicionará, está justo delante de mí, aquí y ahora. Padre. Fin.